Siempre es una gran alegría y un gran honor reencontrarnos en este histórico local que nos ha acogido tantas veces para intensos debates y decisiones importantes. Quiero agradecer también a nuestros anfitriones, a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, compañero Luis. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por su presencia, a los compañeros de la mesa. Gracias por esta, creo yo, oportuna convocatoria. Porque, como se ha mencionado en algunas de las exposiciones de quienes me han precedido, efectivamente estamos atravesando una situación de crisis. Escándalo tras escándalo, en particular en los últimos meses. Hace unos meses atrás, por ejemplo, ya cerca de más de un año en realidad, estalló el escándalo Lava Jato, ¿se acuerdan? Que terminó involucrando nada más y nada menos que a todos los últimos expresidentes electos en democracia y que terminó revelando cómo los grandes grupos de poder económico, las grandes empresas, a punta de financiamiento de campañas de los candidatos, de coimas y de chanchitas como las de la CONFIEP, han tenido secuestrada nuestra democracia. Y digo secuestrada porque nos hacen creer que la decisión es nuestra, que somos nosotros los que con nuestro voto decidimos nuestro destino, elegimos a nuestros gobernantes, cuando en realidad ellos son los que con su billete, con el poder del dinero, terminan definiendo las cosas, comprando candidatos, comprando partidos, financiando campañas electorales para distorsionar, ¿no es cierto?, la opinión pública, financiando encuestas, etcétera, etcétera. Y luego, más recientemente, estalló otro escándalo, el escándalo Lavajuez, ¿no? Y todos hemos escuchado con indignación, con bronca, y hasta con asco a veces, cómo jueces y fiscales negociaban, ¿no? Incluso con temas de violación sexual a niñas, cómo negociaban para que en los concursos ganaran no los mejores y los más probos, sino sus amigotes, sus hermanitos, ¿no? Para seguir haciendo entre ellos sus negociazos, sus blindajes a ellos mismos y a los políticos corruptos con los cuales se han ido aliando. Hemos visto cómo la justicia se vende por un favorcito, por entraditas al mundial, hasta por una botella de whisky. Y nos hemos ido dando cuenta, compañeras y compañeros, y el pueblo se ha ido dando cuenta, que no se trataba, pues, de casos aislados. No se trataba solamente de algunas personas, algunos políticos, sino que esta corrupción generalizada ha tocado a todos. Prácticamente toda la clase política tradicional, prácticamente toda la clase empresarial tradicional, los grandes empresarios. Y en el sistema de justicia no es pues solo un juez Inostroza, un fiscal Chávez, es una gran red de tráfico de influencias con sus tentáculos en el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, la policía, etcétera, etcétera. Y no es pues entonces un tema de personas o de individuos, es un tema de sistema, de reglas de juego que han permitido, que han promovido esta corrupción generalizada en todos los poderes del Estado, en todos los niveles del Estado. Y con la resignación de la ciudadanía de por medio. Esas reglas de juego que han permitido y promovido la corrupción son las que en buena cuenta están consagradas en la Constitución del 93. Porque ¿qué es lo que establece esa Constitución? El corazón de la Constitución del 93, el paradigma central que ordena todo lo demás, es esta idea de que el poder del dinero está por encima de todo, de que el lucro, la ganancia, el billete fácil es el fin
supremo, que todo se compra, todo se vende, todo es mercancía, la salud, la educación, las pensiones, la dignidad de las personas y hasta su vida misma. Eso es lo que en buena cuenta establece esta Constitución del 93. Y por eso hablamos de la necesidad de cambiar esos paradigmas, de cambiar ese sistema de valores, si se quiere, por un nuevo paradigma, por un nuevo sistema de valores donde lo que prime no sea el billete, el poder del dinero, el lucro y la ganancia, sino la dignidad de las personas. Eso primero y por delante. Donde lo que prime sea la justicia y la democracia por encima del poder del dinero y no al revés, como ocurre el día de hoy. Eso es lo que en buena cuenta queremos cambiar cuando hablamos de la necesidad de una nueva Constitución. No hablamos, pues, solamente de un papel, de un listado de artículos y capítulos. Hablamos primero y sobre todo de la necesidad de un nuevo pacto entre peruanos, de un nuevo acuerdo que consagre ese nuevo paradigma, que consagre ese nuevo sistema de valores en una nueva Constitución. Ahora, ¿cuándo, compañeras y compañeros? Porque sí, pues venimos hablando de este tema hace años y cada vez que nos encontramos lo reiteramos, nuestro compromiso y la necesidad de una nueva Constitución. ¿Cuándo? Yo creo, compañeras y compañeros, que hoy es el momento de empezar a plantear este tema con más claridad, firmeza y convicción. ¿Por qué? Porque con estas crisis recurrentes y sucesivas, Lavajato, Lavajuez, con estos audios de la vergüenza, son cada vez más los peruanos, las peruanas que se han ido dando cuenta de que este sistema, de que estas reglas de juego consagradas en la Constitución del 93 ya no dan más. Ya no dan más y se tienen que cambiar. Por lo tanto, creo que se empieza a configurar lo que algunos llamamos un momento destituyente. Es decir, un momento donde cada vez más gente tiene voluntad de destituir este sistema, de cambiar este sistema por otro. Puede ser que ahora sea una voluntad pasiva, porque nos gana la resignación, pero sí se está generando cada vez más conciencia en la gente de que esto tiene que cambiar. Y esta es, por lo tanto, compañeras y compañeros, una oportunidad para nosotros, para empezar a plantear los temas de fondo. Y es una oportunidad también, creemos nosotros, el referéndum que ha sido planteado por el presidente Vizcarra. Referéndum que ha sido planteado no porque al señor Vizcarra se le ocurrió de buenas a primeras, sino por las circunstancias en las que estamos y por la presión ciudadana y social en las calles. Tenemos que reconocer y reivindicar la cuota de responsabilidad que tenemos en esas decisiones. Yo sí creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque el planteamiento de un referéndum, ¿qué es lo que hace? Saca este debate tan importante de un Congreso secuestrado por una mayoría fujialanista que de lo único que se ha preocupado es de pagar favores de sus financistas con lobbies, ¿no es cierto?, de hacer sus negociazos, de garantizar sus blindajes. Saca el debate político de ese Congreso secuestrado por las mafias, los lobbies y los corruptos y lo pone ¿dónde? En la calle. Le da la palabra al pueblo. Y eso, compañeras y compañeros, es pues una oportunidad. Claro, la señora acá ha salido desesperada, precisamente por eso, porque siente que está perdiendo el control,
el control de un Congreso que ha venido utilizando en los últimos años, como decía en su momento, para, con negociazos y con lobbies, pagar los favores a sus financistas y para blindarse a ella misma y a toda su red de mafiosos, narcos y corruptos. Está perdiendo el control de su Congreso, de lo que ella considera su Congreso, de su comisión Lavaqueico, de su fiscal de la nación que ha salido a defender a pesar de que la mayoría ciudadana le está pidiendo que se vaya. La señora acá defiende a su fiscal porque es el que le garantiza que su investigación por el caso de los cócteles famosos se va a cerrar. ¿Cómo no va a ser entonces para nosotros, compañeras y compañeros, una oportunidad? Si es que se está planteando que la discusión esta vez y la decisión esté en manos del pueblo. Ahora, ha dicho ella también que no puede ser pues que se esté priorizando la reforma política y la reforma electoral cuando hay otros temas más importantes. Y por supuesto que hay miles de temas importantes, urgentes, fundamentales, y hay que atenderlos todos. Pero también es cierto, compañeras y compañeros, que la reforma política electoral y la reforma del sistema de justicia sí son temas importantes que debemos atender. Porque si, por ejemplo, no cambiamos las reglas de juego electorales, el sistema político, entonces vamos a seguir teniendo a estos mismos políticos corruptos, lobistas, que no nos representan, que no defienden nuestros intereses, que no legislan para los trabajadores, sino para sus propios intereses, para sus negociazos, para sus faenones, para blindarse. Si no cambiamos esas reglas de juego electorales, se va a seguir imponiendo el poder del dinero. Inscribe su partido el que tiene billete para contratar gente que le recoja firmas, el que tiene billete para coimear a los funcionarios de OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, gana las elecciones, tiene más oportunidad de presentar sus propuestas, el que tiene billete para contratar publicidad electoral en campaña, en medios privados, etcétera, etcétera. Eso tiene que cambiar. Si no, vamos a seguir sometidos a esta misma clase política. Es cierto que las propuestas planteadas por el presidente Vizcarra, a nuestro juicio, son absolutamente insuficientes. Porque, para poner un ejemplo nada más, ¿de qué nos serviría tener dos cámaras, ¿no? Una de diputados y otra de senadores, supuestamente para que haya una mejor reflexión en torno a las leyes, si esos diputados y senadores provienen de estos mismos partidos políticos corruptos? Si las reglas de juego con las que se eligen son las mismas que han permitido que este Congreso esté infestado, con honrosas excepciones, de narcos, lobistas y corruptos. Tienen que cambiar las reglas de juego electorales, compañeras y compañeros. Y si reconocemos que las propuestas del Ejecutivo son insuficientes, planteemos nosotros qué cosas queremos que cambien. Y es lo que desde el Nuevo Perú pretendemos hacer. Plantear, por ejemplo, que se incluya el tema de la inmunidad parlamentaria. Porque ¿qué pasa, compañeras y compañeros? Hay gente que va al Congreso no para representar a su pueblo, no para legislar a favor de su país, sino para blindarse, porque tienen proceso judicial de por medio y saben que llegando al Congreso el Poder Judicial no los puede tocar. Eso tiene que cambiar. O, por ejemplo, como estamos planteando, que se prohíba que un partido político en campaña electoral contrate directamente publicidad en televisión nacional. Porque ahí, compañeros, es donde se van millones, es donde se va la mayor parte del dinero sucio. Y se genera pues una situación de inequidad, porque no hay una competencia real, no compiten las propuestas, compite la billetera de los candidatos. Eso tiene que cambiar y tenemos que participar de ese debate. Lo propio con la reforma del sistema de justicia. Sí, es tedioso el debate, es aburrido el debate, parece técnico, pero tenemos que darlo, compañeras y compañeros, porque si no cambia este sistema de justicia, entonces seguiremos teniendo a los Oviedos
que con leguleyadas, que comprando jueces y fiscales con entraditas al mundial, ¿no es cierto?, se hacen de administraciones judiciales en una empresa azucarera como Tumán, por ejemplo. Si no cambia este sistema de justicia, las mujeres van a seguir muriendo, porque cuando denuncian violencia, nadie les hace caso. Y recién nos alarmamos cuando ya ocurrió el feminicidio. Si no cambiamos este sistema de justicia, las grandes empresas van a poder seguir despidiendo arbitrariamente, sin causa justa, a sus trabajadores y no pasará nada. Si no cambiamos este sistema de justicia, la Telefónica le seguirá debiendo al Estado peruano, es decir, a todos nosotros, 4.000 millones de soles y no pasa nada. Entonces, ¿es importante o no es importante cambiar este sistema de justicia? Yo creo que sí. La propuesta del señor Vizcarra no resuelve el problema, pero por lo menos lo plantea, por lo menos abre el debate. Aprovechemos esa oportunidad, compañeras y compañeros. Abramos ese debate, empujemos ese referéndum, politicemos a nuestro pueblo, exijamos que se haga este año, porque si no se hace este año, el próximo año se diluye, nos distrae y no pasó nada. Y otra vez volvemos a la normalidad y desaprovechamos la oportunidad. Nosotros creemos, compañeras y compañeros, que sí debemos empujar ese referéndum en nuestros términos, que realmente permita una reforma política electoral de verdad, o por lo menos mínima, por lo menos algún avance. Y al mismo tiempo, compañeros, al mismo tiempo, empujemos el proceso constituyente. Porque nosotros sí podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, cosa que para la señora K, al parecer, es imposible. Para nosotros sí es posible. Podemos empujar el referéndum, hablar de la reforma del sistema de justicia, hablar de la reforma política electoral y al mismo tiempo, y a partir de lo primero, plantear la necesidad de una nueva constitución. Porque sí, la gente se está dando cuenta que no va a ser suficiente cambiar algunas cosas en el sistema político, en el sistema de justicia. La gente se está dando cuenta que hay que hacer otros cambios, cambios más de fondo. Y ahí es donde, compañeras y compañeros, efectivamente tenemos que empezar a discutir qué queremos cambiar. ¿Cuál es el contenido que quisiéramos que tenga esa nueva constitución? Y quiero plantear, a modo de ejemplo nada más, 2 o 3 temas, porque podrían ser 100, ¿no es cierto?, 200, porque una nueva constitución abarca o debería abarcar todos los aspectos de la vida social, política, económica. Pero para empezar a abrir el debate, y no con la pretensión de decir que ya estas son las ideas acabadas y lo que tiene que estar en la nueva constitución, sino con la pretensión de abrir el debate, de empezar la discusión, compañeras y compañeros. ¿Qué queremos que cambie en la Constitución? Por ejemplo, la Constitución actual, en su artículo 60, limita al Estado a un rol subsidiario. ¿Qué significa esto? Que lo tiene atado de manos y pies, que no puede participar en la economía nacional, promover, planificar, ordenar. Apenas, dice el artículo 58 de la Constitución, debe tener un rol orientador. Imagínense ustedes. ¿Qué resulta de eso entonces? Que como el Estado está atado de manos y pies y no puede planificar, no puede poner orden en nuestro país, ¿qué es lo que prima? El desorden, la arbitrariedad, la informalidad. Y en medio del desorden, la arbitrariedad y la informalidad, ¿quién gana? ¿Quién se impone? El que tiene billete. Por eso, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura no las planifica el Estado en función de las necesidades de la gente, que es como nosotros creemos que debería ser. A ver, ¿qué necesita nuestro pueblo? ¿Qué se necesita en el país para generar empleo, para dinamizar la economía? Prioricemos esas obras. No, compañeros. ¿Cómo se define? Entre 4 paredes, en una oficina de proinversión, del Ministerio de Transportes o de Vivienda, con los empresarios poderosos de turno, ¿no es cierto? Y se juega a la ruleta rusa para que a todos les toque su respectiva tajada.
Una partecita de la coima para el empresario, una partecita de la coima para el funcionario de turno. ¿Y eso por qué? Porque no hay una planificación, un orden, una priorización que el Estado debería hacer. Por supuesto, en diálogo con la gente. Por supuesto, en diálogo con los trabajadores, con las autoridades locales, regionales, con los empresarios también, por supuesto. Pero tiene que haber un mínimo de orden, de planificación. Esta idea, además, de limitar al Estado un rol subsidiario, de tenerlo atado de manos y pies, impide que nuestro Estado promueva activamente algunos sectores estratégicos para el desarrollo del país. La agricultura, por ejemplo, que ocupa hoy al 30% de la población económicamente activa. No, el Estado no puede hacer nada. Y tenemos como el año pasado que por falta de planificación, por falta de acompañamiento, la producción de papa de la costa y de la sierra salieron al mismo tiempo, bajó el precio y como estuvieron los paperos sin poder pagar siquiera el costo de su producción. Todo eso porque el Estado no puede intervenir, no puede participar, porque dicen, ¿no es cierto?, los acérrimos defensores del neoliberalismo, que todo lo va a resolver la mano mágica e invisible del mercado. ¿Eso en realidad qué quiere decir? Que lo van a resolver ellos con su billete, pues. Pero eso es lo que establece la actual Constitución. Segundo ejemplo, la actual Constitución, en su artículo 61, si no me equivoco, habla de los monopolios y oligopolios, pero no hay una efectiva regulación, porque la actual Constitución dice que sanciona el abuso de los monopolios, no los monopolios, sino que espera a que se hagan los monopolios, y si los monopolios abusan, ahí recién el Estado puede intervenir. Cuando en cualquier otro país del mundo, compañeras y compañeros, el Estado limita la concentración, ¿no?, de determinado sector en un solo grupo económico. Porque ¿qué pasa cuando hay concentración? Cuando es un solo grupo de poder económico el que decide en un sector, el que define los precios. Lo sube pues a su antojo. Y es lo que pasa hoy en el Perú, por ejemplo, con el sector agroalimentario, el oligopolio del Grupo Gloria, que le da el poder para pagar una miseria a los productores de leche de Cajamarca o de Arequipa, al mismo tiempo que nos engaña, ¿no es cierto?, con una leche que no es leche, haciéndonos creer que sí es leche. O, por ejemplo, el oligopolio en el combustible. En Lima, compañeras y compañeros, 3 empresas concentran más del 70% del mercado, del GLP. ¿Qué pasa cuando son solamente 3 empresas? ¿Ustedes creen que compiten entre ellas y que eso hace que los precios bajen? No, pues, se ponen de acuerdo, concertan los precios. ¿Y lo concertan a la baja para ganar menos? No, pues, lo concentran, ¿no es cierto?, el precio subiendo. Y el Estado, bien, gracias. En el sector salud, las farmacias, nosotros, ¿no?, inocentemente creemos que hay diversidad de oferta. FASA, BTL, Incafarma, Mifarma. No, pues resulta que todo eso hoy es un solo grupo económico. Porque como empezaron a concertar precios, estas cadenas de farmacias, e Indecopi empezó a fiscalizar, dijeron entonces mejor nos compramos entre nosotras y somos una sola gran empresa que concentra el 90% del mercado de las cadenas de farmacias y ponemos los precios que nos da la gana. Nosotros creemos que eso tendría que cambiar y que, como se hace en cualquier otro país del mundo, el Estado regule, ponga un límite a la concentración en distintos sectores, sobre todo tan delicados como estos, como la salud. Y por qué no también en los medios de comunicación, donde la concentración también es alarmante. Que se regule entonces los monopolios y que se impida el abuso que cometen contra los ciudadanos. Tercer ejemplo, y con esto voy terminando, compañeros, para no aburrirnos. Los derechos sociales supuestamente consagrados en la Constitución.
La situación no es tal, compañeras y compañeros. La educación, la salud, no están verdaderamente garantizados como derechos en esta Constitución. Si ustedes revisan bien lo que dice el actual texto constitucional, dice que el Estado promueve el acceso a la salud y a la educación, no lo garantiza. Y lo que garantiza es, supuestamente, miren ustedes qué sutil, ¿no? Garantiza la libertad del ciudadano de elegir. Qué bacán, ¿no? Yo pregunto, si nuestro sistema de salud, por efecto de esta Constitución, está tan abandonado, ¿el ciudadano libremente puede elegir en qué clínica se va a hacer operar? ¿O de qué depende? ¿Es entonces eso libertad de elegir? No, es el poder del dinero el que se impone, y eso es lo que establece esta Constitución cuando nosotros creemos la salud, la educación deberían ser derechos fundamentales garantizados por el Estado, y no como son tratados hoy como meras mercancías a las cuales solamente accede el que tiene billete. Ni qué decir del derecho a la vivienda, compañeras y compañeros. ¿Quién puede vivir sin un techo? Eso no un derecho fundamental. Nuestra Constitución no dice nada del derecho a la vivienda. Por eso no hay una política de vivienda social. Por eso estamos a merced de los traficantes de terrenos, a merced de las inmobiliarias inescrupulosas. ¿Y cuánta gente sin vivienda digna? Eso modo de ejemplo, compañeras y compañeros, y podríamos seguir, porque hay otros temas, como efectivamente planteaba Tito, la necesidad de que, por ejemplo, nuestro Estado se consagre como un Estado laico, y no porque odiemos a las iglesias, no, nuestro máximo respeto a todas las iglesias, pero precisamente por eso creemos que una cosa es el Estado y otra cosa son las iglesias, cada cosa en su lugar. O, por ejemplo, plantear que se reconozca a los pueblos indígenas como tal y su derecho al territorio. O, por ejemplo, plantear que se reivindique el trabajo como la principal fuente de riqueza. Hoy eso desapareció de esta Constitución del 93. O, por ejemplo, que en la nueva Constitución que vamos a hacer, compañeras y compañeros, juntas y juntos, se incluya, se constitucionalice la protección del medio ambiente, las políticas de mitigación, de adaptación al cambio climático, conscientes de que el cambio climático, el calentamiento global, nos está afectando de manera dramática. O, ¿por qué no?, como nuestros hermanos bolivianos y ecuatorianos han hecho, que han consagrado en sus constituciones los derechos de la naturaleza. ¿Por qué no? Habría que discutirlo, compañeras y compañeros. Son solo algunos de los múltiples temas que sí debemos empezar a tratar y sobre los cuales tenemos que empezar a generar consensos. Pero queda pendiente entonces la última pregunta. ¿Cómo? Porque no basta tener listo nuestro proyecto de nueva Constitución en un papel. Como bien se ha dicho aquí, lo más importante es tener una mayoría política, social, ciudadana convencida de la necesidad de estos cambios, convencida de la necesidad de una nueva Constitución, convencida y dispuesta a defender todos y cada uno de los contenidos que planteemos en ese nuevo texto constitucional. ¿Y cómo logramos esa mayoría política, social y ciudadana? Replicando, compañeras y compañeros, este tipo de eventos por todo el país. Por eso saludo esta oportuna invitación, porque tenemos que replicar a lo largo y ancho del país diálogos, debates con el pueblo, con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, con los campesinos, con los indígenas, porque esta nueva Constitución tiene que nacer del pueblo, a partir de sus demandas, de sus necesidades, de sus expectativas. Por supuesto, nos ayudarán los abogados constitucionalistas, claro que sí, pero esta Constitución, su esencia, tiene que nacer del pueblo. Y sí, compañeros y compañeras, y ojalá que sea una suerte de acuerdo de este primer encuentro. Promovamos una plataforma donde estemos representantes de organizaciones sociales, sindicales, indígenas, políticas,
para empezar este debate de manera más estructurada, para que lo que discutamos se vaya recogiendo, se vaya sistematizando, lo vayamos registrando, lo vayamos difundiendo. Empecemos ya, compañeras y compañeros, y planteémonos una serie de eventos y de diálogos similares a este, con otros sectores. Y ahí, compañeras y compañeros, creo que esta gloriosa e histórica Federación de Trabajadores puede y debe cumplir un rol importante. Ustedes, que nunca se contentaron solamente con defender sus derechos laborales, sino que siempre lucharon por defender los derechos laborales de todos los trabajadores, que estuvieron en primera línea también defendiendo la democracia, que han estado en primera línea denunciando a los corruptos. Ustedes pueden ser un actor clave, empujando este debate. En la casa, en la chamba, en cada sindicato, multiplicando este tipo de espacios. Yo creo, compañeras, compañeros, que el momento ha llegado. Es cierto que esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Serán meses de arduo trabajo, serán años quizás. Pero como nos decía nuestro siempre recordado y vigente Pedro Wilca, luchamos por una causa superior a nuestras vidas. Y sabemos que aquello por lo que luchamos no necesariamente lo vamos a conseguir mañana. Y quizás algunas de las cosas por las que luchamos las verán nuestros hijos y nuestros nietos. Pero nos toca empezar esa chamba aquí y ahora. Multipliquemos este tipo de espacios. Abramos el debate. Discrepemos, porque también es parte del proceso discrepar. Ver en qué coincidimos. Ver en qué discrepamos para ver si podemos lograr algún nivel de consenso. Empujemos este proceso, compañeras y compañeros. De nuestra parte, toda la disposición de estar en todos los espacios de esa naturaleza para impulsar este proceso desde abajo, desde adentro, para el pueblo y con el pueblo. Sigamos en la tarea, compañeras y compañeros.